Hola comunidad, después de dar inicio a este podcast de darle vida, recibimos la primera historia contada por uno de ustedes. Es increíble que tomen el tiempo de contarnos sus historias paranormales, de confiar en el respeto y la seriedad con la que la vamos a narrar. Esperamos así vengan muchos capítulos más. Bienvenidos a Descansa en Paz. Pónganse cómodos, alisten sus sentidos para imaginar y, ¿por qué no?, dejarse asustar con el siguiente relato. Hola Esteban y comunidad de Descansa en Paz. Me encontré con tu canal por recomendación de un amigo y al enterarme que estabas empezando, dije, ¿por qué no contar por primera vez mi historia en un podcast? Sé que no es muy fácil que se cuenten, pero seguro esta será la primera o una de las primeras que lleguen a tu correo. Desde que tengo memoria, lo paranormal ha rodeado a mi familia y era cuestión de tiempo para que yo fuera el protagonista. Esta es una historia corta, pero me marcó para siempre. Hace más o menos 10 años, yo tendría 14. Vivía en Tabio, Cundinamarca, en una vereda llamada Río Frío. Era una casa en la loma. Era muy rico y daba mucha paz poder vivir alejado del ruido de Bogotá. Allí vivíamos mi mamá, mi padre, mi hermana, 2 gatos y 2 labradores grandes. Tabio, para quienes no conocen, es en la sabana de Bogotá, a las afueras, y es famosa por la Peña de Huayca, la cual tiene muchos misterios e historias sobre avistamientos de ovnis. Dicen que tiene una energía única, que atrae vida de otros planetas. Y claro, como Tabio queda en la sabana, es realmente muy fría. Mi casa, al ser del campo, tenía ventanas muy grandes. Eran más o menos de 3 metros por 3 metros. Eran tan grandes que aunque teníamos blackouts, cuando había cielo despejado, la luz de la luna entraba tan intensa que podías, sin prender la luz, caminar por la habitación, ver cosas, agarrarlas y hasta leer. También es importante decirte que con mi primo en esa época nos gustaba a escondidas meternos en casas abandonadas, meternos donde decían que habían huacas o cosas desenterradas. De hecho, hablaré con él para que entre los dos podamos contarte la vez que vimos una bruja. Mis papás tenían reglas muy marcadas en cuanto a las horas de dormir y únicamente podía jugar en mi consola los fines de semana. Recuerdo muy bien que este día en especial fue entre semana, ya que el día siguiente tendría que madrugar al colegio. Esa noche era temprano, como las 8. Un dato importante es que en esa época me daban seguido parálisis del sueño, pero llegó un punto en que me acostumbré. Aprendí a sobrellevarlo, digamos que lo quitaba o me zafaba de él y podía seguir durmiendo. Esa noche decidí acostarme temprano porque no había ya mucho por hacer. Mis papás seguían despiertos por la hora e igual en mi casa mis padres solían acostarse tarde. Entonces era una hora en que todo estaba muy activo. Recuerdo que mi papá estaba en la cocina y viendo noticias, mi mamá en otro televisor viendo la programación habitual de los canales nacionales. Me acerqué a ellos, me despedí, entré a la habitación y me dispuse a dormir. Como te contaba anteriormente, el frío era demasiado y mi cama quedaba pegada a la ventana. Entonces hacía mucho frío, tanto así que cuando me arropaba para dormir tenía que cubrirme también la cabeza. Recuerdo que me tapé y estaba muy cansado. Solo quería dormir. Igual que todas las noches me acompañaban en mi rutina del sueño los ruidos de los perros ladrando en las fincas vecinas, los grillos cerca a mi ventana y las aves nocturnas. Además, claro está, mis padres hablando al fondo de su cuarto o se escuchaban las películas que estaban viendo. Me acomodé, me tapé, traté de concentrarme y de pronto llegó una sensación de intranquilidad muy fuerte. Una que nunca habría sentido en mi casa. Me empecé a sentir observado. Sentía que me miraban.
Me veían desde la puerta de mi habitación. Esta puerta era en diagonal a los pies de mi cama. Como yo estaba completamente cubierto, pensaba que no podía hacer nada malo, pero esa sensación no paraba de crecer y crecer. Tanto así que empecé a decir, papá, papá. Pensaba que él estaba en la puerta viéndome. Para mí era una posibilidad real, dado que mis padres solían estar pendientes de que nos acostáramos a dormir y no a ver el celular, o trasnocharnos en vez de descansar bien para el otro día poder ir con mayor energía al colegio. Y como estaba iniciando mi adolescencia, realmente sí pasaba muchas horas en el celular. Ellos, entonces, entraban al cuarto a escondidas a ver en qué andaba yo, o chateando o durmiendo. Recuerdo mucho que yo repetía, papá, papá. Como nadie me contestaba, se acrecentaba esa intranquilidad y me sentía más y más observado. Puede que suene repetitivo, pero la intranquilidad era muy fuerte. Yo no estaba viendo nada, pero era como si realmente estuviera en una situación de peligro. Como si colgara de algún lado y estuviese a punto de soltarme, o como si caminara en un callejón oscuro a la mitad de la noche. No entendía y por eso lo recuerdo tan bien. ¿Cómo podría crecer tanto ese sentimiento en mi propia casa, en mi propia cama? Mientras esa sensación no paraba de crecer, empecé a regañarme mentalmente y a convencerme. Bueno, sea macho, sea varón. Solo tiene que quitarse las cobijas y voltear la cara y comprobar que su papá es el que está allí. Y si no, pues no era nada y ya. Vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. Me quité las cobijas y como la luz de la luna alumbraba toda mi habitación, no vi nada. Respiré profundo, me reí suave y pensé, ¡qué bobo! Solamente estaba mi cuarto, la luz de la luna, los grillos y el ambiente de campo de fondo. Afortunadamente. Me incliné hacia la izquierda donde estaba mi mesita de noche para prender la lámpara, ya que igual el susto había cumplido su meta. Se me quitó el sueño y pensaba, qué pereza, igual es temprano, voy a hablar con mis papás un rato. Cuando terminé de girar mi cabeza para ver hacia la izquierda, para ver bien dónde estaba la lámpara, al otro lado de mi mesa de noche vi un rostro pálido, muy, muy blanco, las facciones muy marcadas y unos ojos amarillos penetrantes. Me miraba fijamente y quedé en shock. No podía respirar, no podía moverme, no podía pasar saliva, no podía parpadear, simplemente quedé congelado y nunca había sentido un miedo tan fuerte. Lo que hice instintivamente fue cerrar los ojos, pero los cerré con tal fuerza que llegué al punto de escuchar muy claro en mis oídos la fuerza que estaba haciendo en mis párpados al unirlos. No quería correr el riesgo de abrirlos. No era solo cerrarlos, era luchar tan fuerte que no fuera posible que nadie me los pudiera abrir. Llegó un punto en que empezó a dolerme. Del desespero intenté gritar, papá o mamá. Quería que alguien me salvara, pero no podía. Solo me estaba ahogando. No había aire. De hecho, Esteban, ahora que lo recuerdo, puedo jurar que en ese momento el ruido del ambiente se detuvo. No escuchaba ni los televisores, no escuchaba a mis papás, no escuchaba a los perros a lo lejos, no escuchaba a los grillos. De un momento a otro, el ruido del mundo se detuvo. No había nada más. Es como si todo se hubiera apagado. Cuando sentí que no podía más, logró salir de mí un tenue papá, papá. Afortunadamente mi padre alcanzó a escuchar y abrió la puerta y me preguntó con mucha calma, ¿qué pasó? Debo confesar que en una respuesta muy de mi papá, le conté todo lo que sentía, todo lo que me acababa de pasar, que lo único que escuchaba en ese momento era mi corazón y la presión que hacía. Le conté que me asustaron. Su respuesta fue, reza un Padre Nuestro. Cerró la puerta y se fue. Ese fue su apoyo. Sin embargo, pues no me quedaba de otra. Hice caso.
Dejé la luz prendida y en un momento, como si hubiera corrido una maratón, mi cuerpo del cansancio cayó profundamente dormido. Es extraño porque no volvió a pasar. De hecho, ahora que estoy grande, me han asustado de otras maneras. Pero ese ser blanco, esquelético y de ojos amarillos profundos y brillantes no volvió a mi vida. Espero no lo vuelva a hacer. En algún momento te contaré más historias. Por ahora espero disfrutes esta y me muero de ganas de escuchar cómo la vas a narrar. Espero sirva para tu podcast y puedas sacarle mucho provecho. Comunidad, no olviden que les dejaré en la descripción el correo del podcast para que puedan compartir con nosotros sus historias paranormales. Estaremos muy felices de recibirlas, leerlas y encontrar la mejor manera de contarlas. Eso sí, con mucho respeto y agradecimiento por compartirla con nosotros. Esperamos seguir creciendo y conocer relatos de todo el mundo. Bienvenidos una vez más a Descansa en Paz. Si tienes una historia, envíamela. Pero cuidado, a veces hablar de ellos Los atrae. Nos escuchamos en el próximo episodio, si es que todavía estamos aquí.